Sí, se trabajó mucho. Con Luis estuvimos mucho trabajo, conversar y empaparnos con el personaje. Además, Luis es historiador. Entramos en una etapa que a mí me parece fundamental, que es la etapa de armar todo, ¿no? Cómo llegar al personaje. Y yo divido todo esto como, a ver, te podría hablar de 3 etapas que son fundamentales. Yo diría que una primera etapa sería es como la etapa de conocimiento. ¿Quién era este personaje? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Cómo se relacionó? Todo un cuento que uno debe conocer, que uno debe saber. Después de tener todo este cuento, o sea, de estar con Luis trabajando sobre esto, Luis tiene muchos conocimientos de esto, al ser historiador, y revisar documentos. Bueno, cuando hablamos de la creación de un personaje, hay un proceso que en casos de películas de historia o de personajes que existen, y voy a hacer un personaje que ya existió, el proceso se facilita un poco. Porque si el personaje es de ficción, yo tengo que empezar a crear toda la vida de este personaje al que yo le voy a crear vida, se la voy a crear yo. Entonces empiezo por medio de la imaginación y del trabajo del estudio del texto que voy a trabajar, de dónde viene, cuál es su realidad social, porque el acto, la obra, el texto, te muestra ya unas acciones. Entonces hay que como justificar por qué esta persona tiene esas reacciones sociales hacia las personas, qué le pasó en el pasado. Y eso uno se lo tiene que empezar a ir creando, con medio del director, con medio del texto. Siempre hay material de donde escudriñar. Cuando se trata de un personaje ya existente, ya la vida de él existe. Entonces simplemente nos tenemos que dedicar a estudiar la vida, su hecho, su obra, y analizar pues su conducta, todos sus hechos de la vida, lo que me conlleva a mí a leer a un poco de historia de José Tomás Morales. Después de esa etapa, bueno, yo dije, bueno, aquí está ya, hay un conocimiento intelectual, o sea, ya sé quién es, dónde va, qué hizo, bueno, muchos elementos que son importantes. Yo decía, ahora está en la cabeza, y ahora, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se hace esto? Sangre, corazón, alma, vida, que es uno de los procesos más difíciles, ¿no? Dije, bueno, aquí hay que trabajar muy duro. Me empezó como en un momento a hacer ruido, ¿no? Un personaje cargado de tanta violencia, pero dije yo, no, ya va, o sea, tranquilo, o sea, tú si tienes que interpretar a este personaje que es violento, o sea, es una característica fundamental, lo primero que tienes que hacer es no juzgarlo, tienes que comprenderlo desde el punto de vista actoral, para que lo puedas interpretar, porque si empiezas a hacer un juicio de valor, a lo mejor no terminas interpretándolo. Lo pensaba, ¿no? Entonces ya ahí entro como en esa etapa de relajación. Bueno, dije, bueno, aquí viene la otra etapa, que yo llamaría la etapa de preparación física de este personaje, porque es un personaje que montaba a caballo, con una rudeza particular, y bueno, partiendo ya como de todas estas etapas y juntar todas, yo ya decía, bueno, ya está la masa, ya aquí está, ya están los ingredientes, está la masa, está todo. Ahora viene otra etapa que yo diría que es la cuarta, es cuando llegas al rodaje, cuando ya está la cámara y están todos los elementos y te dicen acción. Ahora todo eso que tienes ahí, que has investigado, perdón, le tienes que dar vida, le tienes que dar corazón, le tienes que dar sangre, le tienes que dar alma. Que en uno de los ensayos yo le decía a Luis, Luis, yo creo que este personaje es un tigre. Entonces él me decía, sí, me parece interesante lo que acabas de proponer, vamos a indagar sobre esto, ¿por qué no? Vamos a relacionarlo con un tigre. Pues yo siempre me preguntaba, ¿por qué un hombre siendo español, siendo específicamente de Oviedo, llega a una tierra totalmente desconocida y termina en la guerra? Y termina siendo un venezolano más, un llanero más. Me voy a las características del tigre y me doy cuenta que el tigre es el único animal salvaje que se adapta a cualquier ecosistema de la Tierra. O sea, tú lo llevas al Polo Norte y no va a morir, va a sobrevivir. Entonces sentía un poco esto, relacionaba, bueno, Bobe siendo asturiano, termina en los llanos venezolanos y se adapta, es como el tigre.
Y bueno, por ahí me fui encaminando. Hice una serie de colección de fotos del tigre en diferentes situaciones, al acecho, con sus críos, en reposo, en momentos violentos del tigre. Y fui juntando estas fotos en un cuaderno que tenía de tomar notas de ensayos y de frases del texto, de la novela, iba anotando frases importantes en cada foto. Y traté de que cada foto tuviera una relación con cada escena. El tigre es un animal seductor y yo siento que Boves era un personaje seductor, porque para tener la capacidad de ser un gran líder, de llegar a reunir un ejército famosamente conocido como la Legión Infernal, de indios, de negros, de llaneros, de pardos, en una época dura de nuestra guerra de independencia, tenía un carisma enorme. Incluso dicen que las mantuanas se morían por Boves, a pesar de su condición social y de ser pulpero y de ser expresidiario, ¿no? Se morían por él. Y yo decía, bueno, aquí esto tiene que estar. Boves se metió en los corazones y en las almas, así sea con odio o con amor de muchas personas. Y muchos tenían que ver con él. Era una persona, pues, que se cuentan. Creo que hay un diálogo en la película que dice, pronto nacerá otro como yo, o pasará mucho tiempo antes que nazca otra persona como yo.